Perfecto. Está todo listo, ¿tá? Cuando quiera está a tus manos. Falta todavía algunas entradas, pero está. Bueníssimo, hermanos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que temos de estarmos, então, em esta nossa terceira classe. O tema existe sobre evangelismo e missões. Nós começamos há 2 semanas uma apresentação sobre o que era a classe. Eu les dije mais ou menos lo que seria o objetivo, como nós íamos conduzir esta classe. Semana passada nós apresentamos a vocês os conceitos todos acerca del tema sobre a missão da igreja, e aí dentro de la planificação que eu propus a vocês sobre o tema missão, evangelismo e missão, hoje nós vamos fazer um panorama de la missão no Antigo Testamento. Há que acordar que nesta primeira parte de la matéria eu les vou dar os conceitos bíblicos, teológicos, uma conceituação histórica acerca de lo que é a missão da igreja. Depois, em uma segunda parte, eu les vou passar lo que são as ideias, as estratégias bíblicas. Ou seja, antes que nós nos vayamos para a ideia de prática, estratégias, ideias sobre a missão da igreja e sobre evangelização, primeiro eu les passo os conceitos bíblicos, teológicos e históricos acerca da missão da igreja. Hoje nos toca aprender mais acerca da missão no Antigo Testamento. Parece uma contradição, porque quando nós falamos acerca da missão no Novo Testamento, as coisas estão muito aclaradas para nós. Se nota, se vê, se compreende bem lo que é a missão no Novo Testamento. Todavia, quando nós miramos o Antigo Testamento, nos parece uma contradição, porque há os que imaginam que não temos uma ideia, ou não há uma ideia sobre missão, evangelização ou a missão da igreja no Antigo Testamento. Há, de hecho, uma confusão grande sobre este tema. Hace acordar que nós finalizamos miércoles passado no tema Missio Dei. E eu concluí os conceitos sobre a missão da igreja mostrando-lhes acerca do tema Missio Dei, que é o Padre que ha enviado o Hijo, o Padre que ha enviado o Espírito Santo através do Hijo, e este Deus Trino que envia a nós, a igreja. Ou seja, desde o princípio, toda a ideia que nós temos da missão é que toda a missão é uma iniciativa de Deus, não é nossa, da igreja. Não somos nós que tomamos a delantera, que somos os protagonistas da missão, sino que a missão parte de um Deus missioneiro, que nos envia. Aún les tratei o tema mostrando-lhes que não havia a palavra missão em la Bíblia. Aí a palavra envio no Antigo Testamento em hebreu, no Novo Testamento em grego. E quando nós pensamos sobre o Antigo Testamento, a ideia de la missio Dei já está incluso em nossa visão do Antigo Testamento por igual. Então, o que eu les vou mostrar hoje dentro das Escrituras Sagradas é que incluso no Antigo Testamento, aunque acham pessoas que não logram compreender o que é a missão no Antigo Testamento, incluso no Antigo Testamento, nós temos de maneira muito aclarada o que é a missão da igreja. Hoje, eu les vou passar os princípios missiológicos de la missão da igreja no Antigo Testamento. Antes, eu vou principiar compartilhando um vídeo com vocês.
Perdoname que o vídeo está em português. Está em português, pero há um subtítulo. O subtítulo está em português também, pero eu creio que se pode compreender. É um grupo de jóvenes de uma supuesta igreja, de hecho, é uma secta que diz que eles não predicam, nem leem, nem estudam o Antigo Testamento em sua igreja. A ver, vou compartilhar com vocês, hermanos, um ratito nomás. A ver. Share sound. Acá. Foi desde o princípio. Curiosidades da nossa igreja! Na nossa igreja, nós não pregamos a lei de Moisés. Ei. Na nossa igreja, nós somos considerados igreja e não somos pecadores. Na nossa igreja, a gente dá mais importância para a palavra do que para o louvor. Jesus! Na nossa igreja só pregamos o Novo Testamento, pois é a palavra que Jesus deixou para a nossa vida. Ouviu? Receba. Na nossa igreja só cantamos as nossas músicas. MBA! Na nossa igreja, não fazemos a leitura do Antigo Testamento para não ter véu na mente e no coração. Uou! Na nossa igreja, não é pecado fazer tatuagem. Não é pecado não ter tatuagem também. Eu preferia curiosidade da nossa igreja. Curiosidade da nossa igreja. Curiosidade da nossa igreja. Tudo que eu como no culto. Bolinho, nhau! Medo de som! Hermanos, é um típico vídeo de TikTok, de Instagram. Um tanto ridículo também. Pero vas a ver a ideia desta secta que se diz igreja, se chama Voz Apostólica. É uma igreja que há em Brasil. E não sei se lograste compreender bem, pero nós detectamos muitas heresias aí no vídeo. A primeira, nós não somos pecadores. A primeira, mentirosos. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, aunque o pecado não tenha mais efeito sobre nossas vidas, mas somos pecadores. Não vivimos mais no pecado, por supuesto. Mas se eu digo que não tenho pecado, eu sou mentiroso e aún digo que Deus é mentiroso. É uma das primeiras afirmações do grupo. As duas sobre o Antigo Testamento. Eles dizem que não lhes interessa a lei de Moisés. E a terceira, eles não estudam ou não leem em sua igreja o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ha sido abolido, sacado de la leitura dominical en esta igreja. Hermano, se há uma classe de igreja como essa, que supuestamente aboliu a leitura do Antigo Testamento em suas leituras dominicais, que não hace caso de la revelação do Antigo Testamento, me imagino então que uma classe como esta hoje, em que nós vamos ver qual é a missão da igreja no Antigo Testamento, esta gente que nós miramos este vídeo e lo vemos tão ridículos, eles vão pensar que somos ridículos nós outros, que não observamos ou que vamos a estudar a missão da igreja no Antigo Testamento. Como eu les dije, nos parece muito claro, muito aclarado, o que é a missão da igreja no Novo Testamento. Nos parece óbvio. Pero o que é a igreja no Antigo Testamento? E há mais. Dentro da revelação do Redentor, qual é a importância do Antigo Testamento? Que les parece, hermanos, a ustedes, al mirarem este vídeo, antes que eu entre um pouco mais no tema? Que les pareció?
Não há correto ou equivocado nisso, irmãos. Eu quero escutar a opinião de vocês. Qual é a importância do Antigo Testamento para nós hoje, como igreja? ¿Es desechable? Yo les pregunto. El Antiguo Testamento no se desecha, y por el contrario, es importante para nuestras vidas, ya que nos revela a Dios, cómo Él se manifiesta entre medio de su pueblo, y también nos revela las diferentes formas de que Dios actuó a través del pueblo, ¿no? Verdade, hermana. Nós vamos a partir hoje deste ponto. Se nós estamos falando sobre a missão da igreja no Antigo Testamento, a ideia clara que nós temos que ter é que em la leitura do Antigo Testamento nós temos a revelação de Deus. Incluso a revelação da expectativa del Redentor que iba a venir hasta nosotros. Ou seja, a leitura que nós hacemos do Antigo Testamento é uma leitura em que nós vamos a receber a revelação de quem é, de hecho, este Deus misionero. El Padre que ha enviado su Hijo, el Padre que ha enviado el Espíritu Santo en el nombre del Hijo, y este Dios Trino que ha enviado la Iglesia. A ver, hermanos, podemos mirar uma primeira ideia clara, entonces, de lo que nos dijo Evangelina sobre la revelación de Dios, la revelación de un Dios redentor en el Antiguo Testamento. Gênesis capítulo de número 3. Eu te invito a que tu abras comigo tu Bíblia. Empecemos com a leitura bíblica. Depois eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês. Gênesis capítulo de número 3. Nunca, jamás eu puedo desechar o Antigo Testamento, incluso quando nós falamos acerca da missão da igreja, porque é a partir do Antigo Testamento que nós temos uma revelação deste Deus redentor a nós. Acá este texto de Gênesis 3, versículo de número 15, nós chamamos de proto-evangelho. É uma primeira ideia acerca de lo que é o evangelho redentor de nosso Senhor. O versículo 15, de maneira especial. O capítulo de número 3 de Gênesis é sobre a caída do homem. En este texto sobre a caída do homem, nós temos o Senhor que ha criado todas as coisas, o homem que tinha este estado original de graça, caminhando lado a lado com nosso Senhor. O Senhor les deu a eles uma grande bendição, todavia les puso uma orientação acerca de um determinado árbol, que eles não teriam que acercar-se a este árbol, nem tocar, nem comer del fruto que estava neste árbol. A Bíblia nos diz que Eva se acercou e de repente uma serpiente começou a falar com ella. Hermano, a coisa não estava normal. Serpientes não hablam, nem nesses tempos. E de repente esta serpiente começou a falar com Eva e Eva começou a tratar as coisas como se fuera natural. E a serpiente se puso a questionar os mandamentos de nosso Senhor. Mira que a serpiente de repente vino com uma mentira, versículo de número 1. Com que Deus os ha dicho, não comas de todo árbol del huerto. Era uma mentira. Satanás, quando nos vai tentar, ele nos vai tentar primeiro com uma grande mentira. É o primeiro ponto. Depois a mulher le corrigiu a Satanás, uma serpiente que falava, e le deu a perfeita orientação dada por nosso Senhor. Versículo de número 2. Entonces a serpiente dijo, versículo de número 4, a la mulher, no moriréis.
La serpiente empezó con una mentira, versículo de número 1. En el versículo de número 2, la serpiente empezó a contradecirle a nuestro Señor y a decir que nuestro Dios es que es mentiroso, que seguro nadie, estas cosas no se iban a pasar con ellos. Y la continuación del texto bíblico nos dice que la mujer, mientras era tentada por Satanás, ella miró el árbol, versículo de número 6, que era bueno para comer, era agradable a sus ojos y codiciable. Satanás nunca te va a tentar con una cosa que no sea codiciable a tus ojos. La tentación es así. Empieza con una contradicción, quizá las cosas no sean tan así, una condicional, puede ser que no sean de esta manera, después una mentira descarada de Satanás, versículo de número 4, no vas a morir, y de repente la condición de la tentación en la caída del hombre y de la mujer era codiciable. A tentação é assim. Se puso codiciável a mirada de Eva. Satanás, quando te vai tentar com uma coisa que seja codiciável a tus ojos. Parece bueno, pero es muerte. Não vai generar vida em tu coração. E o texto bíblico diz que a mulher tomou del fruto e lo comió. E depois le dio el fruto a Adão. E Adão pecou junto com Eva, sua mulher. E hasta entonces el pecado no se había establecido acá en la humanidad y de repente todo el peso del pecado vino sobre ellos. Y nosotros sabemos cuál es la consecuencia del pecado. La muerte, en este caso la muerte física, la muerte espiritual, la corrupción completa y general en el corazón del hombre, la separación entre los hombres y nuestro Señor, por tema del pecado. Esta es la narrativa bíblica sobre la caída del hombre. La Biblia nos dice que el Señor vino y el Señor apareció una vez más en el final del día. Y cuando el Señor miró y vio lo que se sucedió, la Biblia nos dice que uno empezó a echar la culpa en el otro. El Señor le preguntó a Adán, ¿qué hiciste vos? Y Adán dijo, la mujer, que versículo 2, que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira que Adán lo hizo como nosotros hicimos hoy, nosotros hombres. Le culpó a la mujer. Y mira que nosotros le culpamos siempre a otros por tema de nuestro pecado. La culpa es del otro. Pecamos nosotros, pero la culpa es de la otra persona. En este punto, ahí tú comprendes el pecado en el Antiguo Testamento, la caída del hombre, él le culpa a la mujer, y mira, hay más. Él le culpa a Dios, porque él dijo, es la mujer que me diste. Porque quizá fuera otra mujer, yo no pasaría por esta situación. O sea, le culpa a Dios y le culpa a la mujer. Y la mujer le culpó a la serpiente. Mira que nosotros siempre vamos tercerizando la culpa. La culpa es nuestra, de los humanos. Es nuestra responsabilidad. Pero la humanidad siempre va, la culpa es de uno, la culpa es de otro, la culpa nunca es nuestra. Hasta entonces que el Señor les hizo saber las consecuencias todas del pecado. Acá en la humanidad, la muerte por tema del pecado. Pero mira que el Señor nunca nos deja así una idea ou uma esperança de redenção. Porque a la mesma hora que o Senhor também, e aí vem o proto-evangelho de Gênesis 3, versículo de número 15, e pondré enemistad entre ti e a mujer. Esta te herirá la cabeza e tu le herirás el calcañar.
Acá nosotros tenemos una primera idea, que desde origen, el origen para la redención, el redentor, simiente de la mujer, el redentor iba a venir. Y este redentor era aquel que iba a darnos a nosotros la gracia, la redención y la salvación. Es un primer texto que revela la gracia redentora de Dios en favor de nosotros. Justo en la caída del hombre, nosotros ya tenemos un texto que nos dice sobre la gracia redentora de nuestro Señor. Y es tan espectacular que más adelante Eva se hace acordar, porque dice, conoció, capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y de ahí viene el linaje de Eva, y la certeza de que no iba a fallar la promesa de Dios. Íbamos a tener un redentor que iba a venir del linaje de este primer matrimonio. Lo que es esto, hermano? Lo que es esta revelación de este protoevangelio? Comparto una pantalla con ustedes para que ustedes comprendan bien. Y ahí viene el primer concepto que nosotros tenemos de la misión en el Antiguo Testamento, que es el pacto de Dios en favor de nosotros. El Señor hizo un pacto con nosotros. Como la gente de esta iglesia que dice, yo no miro el Antiguo Testamento, no leemos el Antiguo Testamento. ¿Cómo esa gente va a comprender lo que es el pacto redentivo, redentor de nuestro Señor? Si no hace una lectura del Antiguo Testamento. O sea, si nosotros tenemos un redentor, la lectura, la revelación de este redentor empieza en el Antiguo Testamento. A ver, comparto la pantalla con ustedes. Vamos a ver si nos sale bien. Y ahí está. Es la clase de número 3, Evangelismo y Misión. Yo no estoy logrando hacer una presentación normal como de PowerPoint, pero yo voy a hacer una por vez, ¿ok? El protoevangelio y el pacto de Dios, yo he visto con ustedes Génesis 3, versículo de número 15, y la primera palabra, la primera expresión bíblica en el Antiguo Testamento para esta idea de la redención de nuestro Señor es esta palabra en hebreo, berit. Berit significa pacto. El Señor hizo un pacto con Adán. Iba a enviarnos un redentor. Y mira que este pacto no era Adán buscándole a Dios. En todos los detalles del anuncio de la redención en Génesis capítulo de número 3, la iniciativa es tan solamente de nuestro Señor. El Señor hizo un pacto con nosotros. ¿Cómo nosotros comprendemos la misión en el Antiguo Testamento? El principio es, el Señor hizo un pacto con nosotros. A ver, dentro de la Biblia, ¿tenés ahí una Biblia contigo, hermanos? Entonces, podemos acompañar la revelación progresiva de este pacto en las Escrituras Sagradas. Génesis capítulo de número 9, del versículo de número 9 hasta el versículo de número 17. Génesis 9, del 9, y nos vamos hasta el versículo de número 17. Y ahí nosotros tenemos el texto. Génesis 9, ya abriste ahí tu Biblia conmigo. Andrés, ¿tienes el texto, hermano? Yo te voy a pedir que puedas leer, por favor, por favor. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta el 17, hermano. Leí el 9:17.
Perdonadme, hermana, es el 9:9. ¿Del 9:9 al 17? Y eso, así mismo, por favor. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La palavra pacto ou berit aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Sempre com uma iniciativa de nosso Deus. A missão é de Deus. El Missio Dei, el Dios Trino. Ele estabeleceu um pacto. Gênesis capítulo de número 6, a humanidade está corrompida. Em uma corrupção general e total por tema del pecado. E depois, mais adelante, capítulo 6, e mais adelante, capítulo de número 9, nós teremos uma mais ideia del pacto de Deus com nós para nossa redenção por tema del pecado, com Noé. Um pouquinho mais adelante, Gênesis capítulo de número 17, vete comigo, é a revelação progressiva de nosso Senhor, que hizo um pacto com nós, agora com Abraão. Isso do capítulo de número... perdoname, Gênesis capítulo de número 17, del versículo 1 até o versículo de número 4. Evangelina, por favor, hermana, tens aí o texto também, se me podes ler. Sí, Génesis 17, versículo 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, Podes finalizar. Tu nombre Abraham. Muy bien, hermana. Mira uma ideia mais sobre o pacto e a revelação progressiva do pacto. No Antigo Testamento, quando pensamos acerca da missão, quando nós comunicamos a la gente que há uma redenção, é porque no Antigo Testamento há um princípio claro para nossa missão. O Senhor estabeleceu um pacto com nós, com Noé, com Abraão, e sempre com señales. El arco, acá la circuncisión, y siempre con señales del pacto que hizo Él con nosotros. No ha sido yo con Dios, Él con nosotros. Siempre con una referencia, una idea clara, una señal, y la idea del berit, del pacto de Deus. Moisés também, Deuteronômio, capítulo de número 4, e aí vamos um pouquinho mais adelante, Deuteronômio, capítulo de número 4, e aí que acordar que eu les passo, no Antigo Testamento, na revelação progressiva do pacto de Deus para conosco, para a redenção, Gênesis 4, perdoname, Deuteronômio 4, versículo 9 até o 13, Deuteronômio 4, del 9 até o 13. ¿Tienes aí, Arsenio? Sí, tengo. Por favor, Arsenio, del 9 até o 13.
Sí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvide de las cosas que tu Dios, olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de ti tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas a tu hijo y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de Jehová, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, y los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí Hasta también. acá, hermano, hasta acá, hasta ese versículo de número 13. Mira, hermanos, que incluso para Moisés, el video de la iglesia que hemos visto, la gente decía, nosotros no miramos la ley de Moisés, no miramos los textos de Moisés, tampoco el Antiguo Testamento. Pero incluso acá, en la revelación de los mandamientos, en la ley de Moisés, nosotros tenemos un recuerdo acerca del pacto de Dios para con nosotros. La misión de Dios en el Antiguo Testamento empieza con el pacto de Dios. Si yo quiero comprender lo que es la misión en el Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos es que Dios estableció, este Dios misionero, estableció un pacto con nosotros. Y ahí tenemos la revelación progresiva de este pacto, con Adán, con Noé, con Abraham, com Moisés. E esta de Davi me parece espetacular, porque apunta de maneira muito clara para Jesucristo, nosso Senhor. A ver, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12 e 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12 e versículo de número 13. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, nós temos. Tu te vas comigo no versículo 12 e 13. Mira que eu te cuento primeiro o que se passou. Davi já estava tranquilo. Jerusalém havia sido conquistada. Davi era rei sobre um Israel unificado. Já não haviam mais inimigos. Os filisteus haviam sido derrotados por uma última vez quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém. E é incrível que a cidade mais importante da Bíblia só vai aparecer na Bíblia em 1 Samuel, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém. E já estava tranquilo, 2 Samuel, já estava tranquilo, estabelecido. Trajo el arca hasta Jerusalém e Davi teve uma boa intenção. Eu quero construir um templo em Jerusalém. E dijo, eu vou construir uma casa para Deus. Ele chamou ao profeta Natã para dizer-lhe seu plano. E Natã dijo, me parece bem, haz lo que está em tu coração. Pero naquela noite, o Senhor lhe apareceu a Natã e dijo, não, Davi não vai construir o templo em Jerusalém. E o Senhor aún lhe digo a Davi, vos não me vas a construir uma casa, sou eu quem estou edificando tu casa. Eu te traje desde atrás del redil de tus rebanhos e te puse rei em Israel. E sou eu quem estou edificando tu casa. E aun que o Senhor
dijo tales cosas a él, el Señor firmó un pacto con David. Uno más. Es este pacto de Dios con nosotros, y es la revelación progresiva de este pacto, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 12 y 13. Mira, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Una pausa. No es sobre Salomón. De hecho, Salomón, el hijo de David, construyó el templo, el primer templo en Jerusalén. Este templo ha sido destruido después por los de Babilonia. Con Nehemías y Esdras, nosotros tenemos la construcción de un segundo templo que ha sido reconstruido un poquito más adelante, y ha sido hecha una reforma y llegamos a los tiempos de Jesucristo con este segundo templo reformado. Este templo no existe más en Jerusalén. Los romanos destruyeron este segundo templo y lo que hay hoy es solo una pared del templo que los judíos llaman de muralla o muro de las lamentaciones. Lo que hay justo donde estaba el templo hoy es una mezquita de los musulmanes, justo donde está el templo. Pero acá el Señor dice que el trono del descendiente de David estaría tras la construcción del templo. Y se dice más, que él edificaría un templo, una casa, algo nuevo. ¿Era Salomón? Por supuesto que no. El trono de Salomón no era eterno. Pero ¿quién es este del linaje de David? Que el Señor establecería un trono eterno para él. Es nuestro Señor Jesús. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Del linaje de Eva y Adán, tu descendiente. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 y 13. El Señor dice la misma cosa a David. Tu descendiente, de tu linaje. Y el Señor estableció un pacto. ¿Quién es este descendiente de David? Jesús. Jesucristo por María y por José, de los dos lados. La genealogía de nuestro Señor, el linaje está allá, tanto por María como por José. Jesucristo sería rey si hubiera monarquía en Israel. El trono es de nuestro Señor. Es un reino eterno. Y a través de su iglesia, el Señor, el cimiento, está edificando un templo. Efésios, capítulo de número 3, el Señor está edificando un templo. A través de este cimiento, que es nuestro Señor. El edificio sólido, que es la obra de nuestro Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una primera idea clara acerca de lo que es... un ratito acá. Dejo de compartir y les digo. La primera idea clara, el primer punto de la misión en el Antiguo Testamento. El Señor estableció un pacto con nosotros. En la revelación progresiva de este pacto, desde el protoevangelio, Génesis 3, capítulo de número 15, pasando entonces por Noé, por Abraham, por Moisés, por David, el Señor reafirma este pacto y es una revelación progresiva. Y todo este pacto apunta para Jesús. O sea, en la misión en el Antiguo Testamento, allí estaba presente Jesucristo nuestro Señor. Y tú vas a ver el video de TikTok de los jóvenes de la iglesia. Nosotros no miramos el Antiguo Testamento. Nosotros no leemos el Antiguo Testamento. No nos importa los textos de Moisés. Pero si justo incluso en el Antiguo Testamento nosotros ya tenemos de manera muy clara la revelación del pacto de Dios para con nosotros, de redención. Y esta revelación vino a través de Jesús. Já apontava
para Jesucristo, nuestro Senhor e nuestro Salvador. Primeiro ponto, irmãos, para que tu compreendas. O primeiro ponto, como eu les passei hoje, qual é o primeiro ponto da missão no Antigo Testamento? O pacto de Deus com nós. É um conceito que há que estar muito claro ou muito aclarado em tu vida. Vos não vas a poder fazer nenhuma classe de estratégia missioneira, nem ideia, nem projeto missioneiro, sem a ideia clara. O Senhor estabeleceu um pacto com nós através de Jesucristo. E onde aprendimos isto? Principiando com o Antigo Testamento. Todavia, há uma segunda ideia, irmãos, um segundo ponto muito importante quando pensamos acerca da missão no Antigo Testamento, e entro neste segundo ponto antes de dar uma pausa com vocês. Mira que vamos em Gênesis capítulo de número 12. Às vezes nós pensamos que o chamado, o chamamento de nosso Senhor é uma coisa exclusiva para o Novo Testamento. Hemos visto o chamamento de Pedro, de Jacob, de Mateus, de Pablo. Pero no Antigo Testamento nós também, por supuesto, temos o chamamento, o chamado para a missão e para a missão entre todas as nações. A ver, Gênesis capítulo de número 12, e aí temos com Abraão, e aí eu me fijo em Abraão para que tu compreendas que, através de Abraão, nós temos um segundo ponto da missão, que é a formação de um pueblo no Antigo Testamento. O que temos em la Bíblia é, a Bíblia é um livro em que Deus se revela a su pueblo. No Antigo Testamento para o pueblo de Israel, no Novo Testamento para o Nuevo Israel, a igreja de nosso Senhor. Pero desde o princípio, o Senhor trabalha com um pueblo, su pueblo. E acá nós temos o princípio, a gênesis deste pueblo, com o chamado ou chamamento de Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Mira, pero Jeová havia dicho a Abraão: vete de tu tierra, de tu parentela e da casa de tu padre, a la tierra que te mostrarei. Ele vivia em Ur de los Caldeus, lejíssimos, em uma tierra muito apartada de Canaã, la tierra santa. E o Senhor se lhe apareceu e dijo: vete de tu tierra, de tu parentela e de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrarei. Não seria sua tierra, seria uma outra tierra, e allá se vai ele para uma tarefa transcultural. A missão de la formação de um pueblo seria em outra tierra. É uma missão transcultural. Se iba para outra tierra. E não seria uma tarefa fácil, hermano, porque nosso Senhor se lhe apareceu a ele e dijo: vete. O Senhor não dijo onde seria a tierra. O Senhor não lhe dijo para onde. Tão somente dijo: vete. E o Senhor dijo: e haré de ti uma nação grande, e te bendeciré, e engrandeceré tu nome, e serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, e a los que te maldijeren, maldiciré, e serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. Ou seja, o Senhor iba a formar um pueblo. El Dios del pacto, que hizo um pacto com nós. A consequência deste pacto, o Senhor iba a formar um pueblo, el pueblo del pacto. E as coisas principiaram acá com Abraão. E este pueblo tendría que bendecir a todas as outras nações, a todas as famílias de la tierra. Verá que o Senhor apenas le dijo: vete. Não le dijo para dónde, não le dijo como. E a Bíblia nos diz que, versículo de número 4, e se foi Abraão como Jeová le dijo. Muito obediente Abraão. Se foi.
Los siervos de Dios, cuando reciben un llamado o llamamiento de la parte de nuestro Señor, cumplen con obediencia. Esa es la tarea misionera que el Señor ha dado siempre a sus siervos. El Señor los llama, Él los llama. Yo no me voy. Misioneros nunca se vão. Misioneros são enviados. Eu não vim a Uruguai, tampouco me fui a Paraguai porque me fui. Eu he sido enviado. Enviado por Deus, bendecido por la igreja. Vete em paz, te apoyamos. E já me fui para Paraguai, agora estou em Uruguai, porque o Senhor me chamou. E o Senhor me enviou. O Senhor le chamou a Abraão, o Senhor le enviou a Abraão. E Abraão cumpriu a tarefa com obediência. E Abraão se foi e partiu, tal qual nosso Senhor lhe havia dito. Acá, hermanos, nós principiamos a formação de um povo. Se nós temos um Deus que é um Deus que hace um pacto com nós, como revelação progressiva deste pacto, nosso Senhor estabeleceu um povo. Su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Israel, el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el Señor estableció un pacto? O un pueblo, perdóname. ¿Por qué el Señor concebió la formación de un pueblo suyo? ¿Y cómo eso es importante o relevante en la misión de la iglesia? Comparto outra pantalla com vocês e vão compreender comigo. Mira que eu me quedei acá, não é verdade? O proto-evangelho, o pacto de Deus, e permaneço. Em la continuação, nós temos a formação do povo de Israel. Me vou então com 4 ideias básicas, claras, acerca de lo porquê el Senhor formou um pueblo e lo quanto isso é relevante para a missão da igreja. Gênesis capítulo de número 14. Tenéis aí 14 del 17 hasta el 24. A leitura do texto. E continuamos, hermanos. Mauro, como está tu espanhol? Pastor, eu consigo ler. Não, Logro então leer. ¿Se puede? ¿Vas a poder? Sí. Por favor, hermano. Então, vamos a tener paciencia contigo. No te preocupes, estás aprendiendo. ¿Se puede o no? Abrí tu micrófono, hermano. Espera-me, Mauro. Depois regressamos contigo. Não te preocupes, não te preocupes. Marta, por favor, hermana. Prepárate, Mauro. Psicologicamente, te vou dar um texto para ler. Por favor, Marta. Del 17 adelante. 17, ¿hasta qué versículo, pastor? Hasta el 24. Perfecto. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hermanos, en la lectura del texto, en la tarea misionera del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en esta tarea misionera el Señor concebió
um pueblo suyo, para que através deste pueblo, e temos Melquisedeque com Abraão, para que através deste pueblo hubiera la revelación para todas las naciones de un Dios único. Mira que eram tempos de politeísmo. A gente adorava a distintos deuses e adorava las criaturas de Deus, ao invés de adorar o Criador. Em meio a tantos pueblos que hasta hoje são politeístas e adoram tantos deuses, se estabeleceu um pueblo com um mensagem monoteísta, que é a revelação de um Deus único. Este Deus é altíssimo, versículo de número 20. Este Deus é criador de todas as coisas, versículo de número 22. Este Deus é único. Quando o Senhor estabelece o pueblo de Israel e empieza a formação do pueblo de Israel através de la simiente de Abraão, nós temos en este pueblo la revelação de um Deus único. Em meio de la gente toda que adorava tantos dioses, temos um Deus único, nuestro Deus. Aí temos um princípio missioneiro do Antigo Testamento. Em la formação del pueblo, há la revelação de que solo há um Deus. Há mais. Gênesis capítulo de número 22, conhecemos bem a história. Deus ordena a Abraão que sacrifique a Isaac. Gênesis capítulo de número 22, del versículo de número 1, me vou adelante, é a história conhecida, é a revelação de um Redentor. Mira que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e lhe dijo, Abraão, e ele respondeu, heme aqui. O Senhor, Abraão respondeu como todos os servos de Deus. O Senhor te chama por tu nome e tu contestação é, heme aqui. Decime, Senhor, heme aqui. E mira que a continuação do texto bíblico. E dijo, toma agora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, e vete a tierra de Moriah, e ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. E o Senhor le dijo, tu te vas con tu único hijo hasta esta tierra de Moriah, e allí vas a ofrecer en uno de los montes a tu único hijo. É increíble el paralelo con Jesús. Porque justo en la región del monte Moriah es la región de Sión, donde Jesucristo ha sido ofrecido por nosotros. En el mismo complejo, la cadena de montañas, de cerros, donde Jesucristo ha sido crucificado, allá también el Señor le dijo a Moisés, a Abraham, vete y vete a sacrificar, ofrecerle allí a tu hijo. E Abraão se levantou muito de manhã, temprano, e se foi. Increíble como Abraão era muito obediente. Poderia dar-lhe 3, 4 dias, quizá eu vou acá esperar 3, 4 dias e o Senhor vai a cambiar de ideia. Não, por la manhã, tempranito, se foi a cumprir igualito tal qual le ha dicho nuestro Senhor. A história sabemos. Subiu a la montanha com su hijo le preguntó, tenemos acá el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el animal a ser sacrificado? Y Abraão siempre le contestaba, versículo de número 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. La condena está sobre nosotros, pero Dios proveyó sobre nosotros el cordero para nuestra redención. O sea, en el final de la historia, cuando le iba a cuchillar a su hijo, el Señor reveló el cordero que sería entregue en holocausto, le reemplazando a Isaac. La figura simbólica es muy poderosa. En la misma cadena de montañas, de cerros, un cordero que le va a reemplazar a nosotros. Nosotros tendríamos que morir por tema de nuestro pecado.
pero el Señor nos dio la gracia y la redención y la salvación a través de un redentor expiatorio. Es increíble como un judío va a leer este texto hoy, hasta hoy, e não vai pensar que é Jesus. E hasta hoje estão esperando o Messias. Revelação del Redentor. Desde sempre já havia uma revelação del Redentor. Há mais. Adelante, Éxodo 34. Éxodo capítulo de número 34 e permanecemos nesta revelação progressiva de nosso Senhor. Primeiro del pacto, segundo de la formação del pueblo. ¿Por qué el Señor ha formado un pueblo? ¿Y cómo eso es relevante en la misión de la iglesia? Éxodo capítulo 34, versículo 1 hasta el versículo de número 10. Para la desesperación de Mauro, que va a tener que leer en español, es ahora, Mauro. Abre el micrófono, Mauro, con coraje. Escúchame. Así mismo, hermano. Estamos. Ok. Éxodo 34, 1 hasta el 10. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, alístate, don tablas de piedra con las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana y sube de mañana al monte de Sinai y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinai, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el sucio y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo
en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Buenísimo, Mauro. Hermano, nosotros tenemos acá una idea entonces muy clara también sobre un pacto de Dios, versículo de número 10, y este pacto hecho a través, que hizo con que el pueblo pudiera preservar la ley y los mandamientos. La formación del pueblo era para la revelación de un Dios único a todas las naciones, para la revelación del Redentor a las naciones y para que entre las naciones todas un pueblo pudiera preservar la ley y los mandamientos de nuestro Señor. Está escrito ahí en portugués, mandamiento de nuestro Señor. La ley y los mandamientos de nuestro Señor, para que tú comprendas entonces que nosotros tenemos un Dios que hizo un pacto con nosotros, y aunque este pueblo sea un pueblo rebelde, como acá mismo Moisés ha dicho en su oración delante de nuestro Señor, aun si la ley y los mandamientos de nuestro Señor se preservaron a través de la formación del pueblo de Israel. Hoy, el nuevo Israel de Dios, que somos nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, comprendemos lo que es la ley y los mandamientos de nuestro Señor a través de la formación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y, por final, la preparación para la venida del Mesías. El texto ya he leído con ustedes hoy, que es 2 Samuel 7, del 1 hasta el 13, y yo les cuento. Era necesario un pueblo para que a través de este pueblo pudiera venir el Mesías, como vino Jesús del linaje de Israel. Jesucristo no iba a ser japonés, ni chino, ni romano. Jesucristo iba a venir del linaje del pueblo de Israel, más específicamente del linaje de David. Entonces, desde el principio ha sido necesaria la formación de un pueblo para que entre todas las naciones hubiera la revelación de un Dios único para todas las naciones, para que para todas las naciones hubiera la revelación del Redentor, para la preservación de la ley y de los mandamientos y para la preparación de la venida de nuestro Señor. O sea, en esto nosotros tenemos la importancia de la formación del pueblo de Israel. Revelación de un Dios único, la revelación del Redentor a través de este pueblo, la preservación de la ley, de los mandamientos de nuestro Señor. Y de este pueblo iba a venir el Redentor. Y ahí tenemos el pacto de Dios y la formación de un pueblo del pacto, para que en este pueblo hubiera la revelación de un Dios único para todas las naciones, del Redentor, de la ley de Dios, y que se preparase la venida del Mesías. Y ahí tenemos un concepto bastante interesante sobre la misión en el Antiguo Testamento. 5 minutos de pausa, hermanos, y ahí yo les voy a explicar a la vuelta, en el final, cómo estos dos conceptos, el pacto de Dios y la formación del pueblo de Israel, como esses dois conceitos em la prática, como eles executaram a missão de Deus em la prática a partir destes dois conceitos. 5 minutos, hermanos. A las 20:10 nós finalizamos. Nós volvemos.
Mis hermanos, chegamos a la última parte entonces de la clase hoy. Les hago acordar que estamos tratando de la misión en el Antiguo Testamento. Eu empecé mostrando-lhes que quizá muita gente vai dizer não há uma missão ou não há um conceito de missão no Antigo Testamento, ou pode ser que não esteja tão aclarado como está aclarado no Novo Testamento. E esta ideia equivocada, eu estou tratando então de quitar-lhe esta ideia equivocada, mostrando-lhes el concepto de la misión, cómo es la misión, cómo se da la misión en el Antiguo Testamento y la importancia del Antiguo Testamento para la misión de la iglesia. Yo les dije sobre el protoevangelio y la revelación del pacto de Dios, ese es un primer concepto. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la revelación del pacto de Dios. Después les dije sobre la formación del pueblo de Dios, cuando nosotros tenemos la formación del pueblo y a través de la formación del pueblo de Dios, de un pueblo, el pueblo de Israel, nosotros tenemos la revelación de un Dios único, la revelación del Redentor, la preservación de la ley y la venida del Mesías. Toda la misión, por supuesto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, apuntan para la redención y para la figura del Redentor. Pero la idea del pacto de Dios y la formación de un pueblo, ¿cómo esto se ejecutó en la práctica? ¿Cómo esta misión ha sido ejecutada en la práctica por el pueblo de Israel? Dos conceptos, hermanos. Yo voy a traer para ustedes dos conceptos de la misiología para que tú comprendas lo que es la misión en el Antiguo Testamento y la misión en el Nuevo Testamento. Comparto acá la pantalla una vez más con ustedes. Y la idea que nosotros tenemos de la misión en el Antiguo Testamento son dos conceptos misiológicos. La misión centrípeta y la misión centrífuga. Hermano, parece muy raro los dos nombres, nos parece muy raro los dos nombres, pero yo te voy a explicar el concepto y me vas a comprender. La primera vez que nosotros tenemos la mención de este concepto de la misión centrípeta en el Antiguo Testamento y la misión centrífuga en el Nuevo Testamento, vino con este misiólogo acá, Johannes Blau. Johannes Blau era um missiólogo ou teólogo holandês da segunda geração do neocalvinismo holandês. Eu falei sobre este neocalvinismo na semana passada. Eu les dije que temos uma primeira geração com Herman Bavinck, Deutschwer, Abraham Kuyper, era uma primeira geração, e depois temos uma segunda geração com Johannes Blau, Vercaio, com John Bavinck, que é uma segunda geração de grandes teólogos calvinistas. E nesta segunda geração, nós temos missiólogos como Johannes Blau. Por la primeira vez, temos uma ideia ou o conceito de uma missão centrípeta ou uma missão centrífuga. Esperame que eu les vou explicar de uma maneira que vocês me mirem. É um conceito de la física. É um conceito del movimento. El movimiento centrípeto es del exterior para el interior. Hay un punto interior que va a atraer las cosas que están a su alrededor. Es un movimiento físico. Tú vas a girar de una manera que al invés de ser centrífugo, o sea, tú vas a girar de una manera centrífuga, es del punto interior, se va a girar y se va hacia afuera, de manera centrífuga, en un movimiento para afuera. La misión centrípeta era de atracción. Hay un punto central y las cosas que están alrededor van a ser atraídas para este punto central. Lo que isso significa com a missão bíblica? Me explico e tu vas a compreender bem. Depois te vou dar compartilhar uma outra pantalla.
En el Antiguo Testamento, una parte de la misión de la iglesia, del pueblo de Israel, y no es la única, pero una parte de la misión y la principal era centrípeta. O sea, Israel estaba acá y las naciones alrededor de Israel serían atraídas hasta Israel para conocer quién es nuestro Dios. O sea, al invés de Israel que se va a las naciones vendrían a Israel para conocer quién es nuestro Dios. Esa es la misión centrípeta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y hay muchos textos bíblicos, y yo les voy a pasar hoy sobre eso. La misión centrífuga es del Nuevo Testamento. Ahora, no es la gente que va a venir a la iglesia, es la iglesia que se va a las naciones. Comparto la pantalla una vez más y tú vas a comprender mejor. El concepto empezó con la misiología con Johannes Blau. Este otro acá es Timóteo Carriquer, es un misiólogo, misionero americano en Brasil. Y la primera vez que nosotros en Brasil escuchamos ha sido con Timóteo Carriquer, que es un misionero estadounidense en Brasil, ha sido mi maestro en el seminario. Yo tengo una divergencia con él porque para él la misión del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era tan solamente centrípeta. El pueblo no iba a salir para las naciones. Y cuando miramos Jeremías o cuando miramos a Jonás, hemos visto que también el pueblo salió para otras naciones y mismo el pueblo en el exilio. Para que tú comprendas mejor, la segunda pantalla. Mira, Israel en el centro está. Y las naciones iban a venir a Israel para escuchar acerca de Dios. Israel tendría una misión de ser un punto de atracción para el pueblo. Esta es la misión centrípeta. La gente iba a venir hasta el punto central, Israel. La misión centrífuga de la iglesia en el Nuevo Testamento al contrario, es acá la iglesia y la iglesia se iba en un movimiento centrífugo, de adentro para afuera, para las naciones. En la misión en el Antiguo Testamento, las naciones vendrían de afuera para adentro, para conocerle quién es Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? A ver, la fuerza de la atracción para las naciones, esta misión centrípeta del pueblo de Israel dentro de las Escrituras Sagradas. Mira que las naciones iban a ser atraídas hasta Israel. ¿Cómo? Como un pueblo santo, Deuteronômio, capítulo de número 26. Y tú vas a ver que esta estrategia misionera nos sirve hoy también en el Nuevo Testamento. Porque nuestra vida comunitaria santa o santificada es un punto de atracción a la gente. La gente nos mira y va a ver que nosotros somos un pueblo distinto. Y se va a sentir atraídos hasta el Evangelio a partir de nuestra vida comunitaria santificada. Deuteronômio 26, versículo de número 17 y hasta el 19. Por favor, Marta, una vez más. Bien, 17 al 19 del capítulo 26. Dice, Así mismo. has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Mira, hermanos, que a través de la santidad de un pueblo santo, el pueblo de Israel, las naciones serían atraídas hasta nuestro Dios.
porque iban a ver los mandamientos, los decretos, la voz de Dios, la santificación de este pueblo, que es el pueblo de nuestro Dios, y las naciones serían atraídas hasta este Dios. Y es increíble la descripción del Antiguo Testamento, antes aún del templo, de gente que se sentía, de otras naciones que se sentían atraídas por la santificación del pueblo. Un ejemplo bíblico, Ruth. Ruth era monita y se sentía atraída por la santificación de su suegra. Era un punto de atracción. Ella empezó a conocerle más a Dios a la medida que miraba la santificación de su suegra. La gente de afuera, hermano, va a mirar nuestra vida comunitaria de santificación. Y eso es una fuerza centrípeta de atracción de la mirada de la gente en favor de nosotros y del mensaje que nosotros tenemos a través, por supuesto, de los méritos únicos de nuestro Señor. Otra fuerza centrípeta, el templo en Jerusalén. Segunda Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. O sea, las naciones serían atraídas. Era una misión centrípeta. Ellos no se iban por hora. Las naciones que iban a venir hasta Israel. Segunda Crónicas, capítulo de número 7, del 1 hasta el 3. Lindísimo texto, la conclusión de la ceremonia del templo. Y ahí nosotros tenemos una descripción sobre nuestro Señor. Andrés de Uruguay, por favor, hermano. Andrés de Uruguay que pueda leer el texto. Sí, 7:1 al 3. Así mismo. Segunda Crónica 7, del 1 hasta el 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quizá, hermanos, nunca has pensado en esto, pero el templo en Jerusalén y el culto a Dios en Jerusalén ha sido un punto de atracción para atraer a las naciones. Un poquito más adelante tú vas a ver la reina de Sabá que vino hasta Jerusalén a tener con Salomón. Nosotros vamos a mirar el etíope, el hombre de Etiopía en el Nuevo Testamento, que se iba a Jerusalén para adorarle a Dios, era un punto de atracción. Nosotros tenemos Cornélio, nosotros tenemos otros griegos piadosos que se sintieron atraídos por el culto a Dios en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. O sea, este lugar, el templo, pasó a ser un punto de atracción y el culto a nuestro Dios pasó a ser un punto de atracción a la gente. O sea, cuando nosotros le adoramos a Dios y realizamos un culto en perfecta sintonía con las escrituras sagradas, es un punto de atracción a la gente, hermanos. Es nuestra misión. Y por final, el monte Sión sería un punto de atracción. Isaías, capítulo de número 25. Isaías, capítulo de número 25. Isaías, capítulo de número 25, versículos 7 hasta el 9. Después tendremos Zacarías para finalizarmos. Yo estoy avanzado en la hora, pero creo que hay tiempo. 7 hasta el 9, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo
de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, y le hemos esperado, y nos salvará. Y este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Desde el monte Sión. El pueblo santo era un punto de atracción. El templo en Jerusalén, el culto en el templo era un punto de atracción. El monte Sión, que es donde murió Jesús. ¿Cómo los judíos no creen en Jesús hasta hoy? Del monte Sión iba a venir la salvación justo donde murió Jesús para todas las naciones. Es un llamado de Dios para todas las naciones. Llamado para la salvación en Sión. Zacarías. Rapidamente nós vamos a Zacarías. Zacarías capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. Para todas as nações, um ponto de atração em Sião, versículo 10, versículo 11. Canta e alegra-te, hija de Sião, porque he aqui, vengo e morarei em meio de ti, ha dicho Jeová. Em Sião, e se unirão muitas nações a Jeová naquele dia, e me serão por pueblo, e morarei em meio de ti, e então conocerás que Jeová de los ejércitos me ha enviado a ti. Ou seja, era um chamado de Deus para as nações, el monte Sião, para a salvação, para ser um solo pueblo com Israel. Já não haveria mais solo os judíos. Iba a haver um pueblo único de todas as nações em Sião. E era para encontrar-se com Deus em Sião. Zacarias 8, 18 e 20. Vino a mim la palavra de Jeová de los ejércitos, diciendo, assim ha dicho Jeová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del sétimo, el ayuno del décimo, se convertirão para la casa de Jehová, para la casa de Judá, en gozo y alegría. La casa de Judá, el descendiente, el león de Judá, Jesús. E em festividades solenes, amar pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Naciones, pueblos, todos que vendrían hasta el monte Sión. O sea, era un punto de atracción. Yo les dije entonces que la misión es, en el Nuevo Testamento es incluso centrípeta. Israel, em sua missão no Antigo Testamento, seria um ponto de atração. Através de um povo santo, através do culto no templo e o chamado de Deus no monte Sião, através de Jesus. As nações seriam atraídas hasta nosso Senhor. Não é exclusivo, a missão também é centrífuga, mas isto passo para a próxima semana. Ok, irmãos? Ô, Maurício! Quase me fui. 2 minutos faltando. Nem vou perguntar se há dúvidas, se há coisas. Guardar para a próxima semana ou chamar-me por WhatsApp depois. Ok, hermanos? Vou deixar o projeto amanhã, que estou em deuda com vocês, o projeto evangelístico, é o modelo amanhã. Ok? Maurício. Muchas gracias. Deus les bendiga muchísimo, hermanos. Hasta la próxima semana. Deus les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.